Hola, muy buenas tardes, amigos de Comunicaciones Internacionales. El día de hoy nos visita la maestra Lucero Benítez. Muchas gracias, Gerardo. Gracias por la invitación. Gracias por este espacio que es tan importante para las mujeres. Es un honor tenerte aquí. Comenzamos. Maestra Lucero. Muchas gracias, Gerardo. Ahora, ¿qué estás haciendo? Fuiste ya 2 periodos presidenta de la Comisión de Derechos Humanos aquí en Morelos. Sí, se va bien rápido el tiempo. Fíjate que a mí se me hace increíble. Yo termino mi mandato en la Comisión de Derechos Humanos del Estado y empecé a trabajar un proyecto de víctimas en la universidad, ahí en la UAM. En la UAM. Fue muy interesante participar ahí con el rector, con Javier Silva, en esa parte de lo que se estaba visualizando en el Estado de lo que estaba sucediendo con las víctimas y el acompañamiento que se debe de dar por parte de la cuestión jurídica hacia todas las personas que tienen esa preocupación, esa búsqueda de sus familiares, el conocer sus expedientes dentro de la Fiscalía, y en eso estuvimos trabajando. Posteriormente me invita el Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a colaborar allá. Y regreso a mi casa porque ahí empecé, ahí estuve desde los 17 años, ahí inicié 10 años de mi trabajo laboral para la Nacional. Regreso con mi mismo jefe, estoy en la primera visitaduría con el licenciado Ismael Eslava y regreso a esa visitaduría ahora como asesor y estoy muy contenta de continuar ese trabajo que yo encabezaba aquí en el Estado de Morelos, pero ahora a nivel federal. Por lo visto, maestra, apasionada de los derechos humanos y pues toda tu trayectoria. Ha sido toda mi trayectoria, fíjate, ya serían más de 23 años en el ámbito de los derechos humanos. Hicimos la maestría por eso en Constitucional y Amparo y es un trabajo que te atrapa. Cuando tú estás a favor de las víctimas, cuando tú ves grupos vulnerables, cuando tú conoces la situación que prevalece cuando hay abusos de autoridad, cuando hay impunidad, cuando las autoridades no realmente están para ayudar a la ciudadanía, sino para abusar de esa autoridad que tienen, pues es lo que nos toca a las comisiones de derechos humanos, ver esos actos o omisiones que cometen servidores públicos. Maestra, yo tengo una duda, yo sí te la quiero preguntar. Sí, claro. En esa trayectoria que llevas, México, nuestro país, nuestro estado, en especial Morelos, ¿cómo lo has visto avanzar en ese respeto a derechos humanos? ¿Hay avance? ¿No hay avance? Una parte es de palabra. Digo, yo sé que hay gente comprometida y está haciendo muchos esfuerzos, sí, claro. pero yo preguntaría al final de lo que en realidad está pasando, la cruda realidad, porque desgraciadamente aún vemos cosas muy graves. Sí, mira, hace unos días fue el informe de nuestro presidente de la Comisión Nacional, se hace en Los Pinos, se le entrega a nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y él refería de ese rezago tan grande, de toda la deuda. ¿El quién? El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, él hablaba de un rezago. Hablaba de un rezago, de todo lo que nos deben las autoridades en materia de derechos humanos, sobre todo pues en las cuestiones de las víctimas. Hablaba de los feminicidios, hablaba de la inseguridad, hablaba de los secuestros y de las cifras tan escandalosas que hay, la dilación en la procuración de justicia que va encabezando situaciones muy delicadas donde pues una persona acude a la fiscalía y espera una pronta resolución en una carpeta de investigación y ve tantos obstáculos y la doble victimización, lógicamente, para la búsqueda y localización de sus familiares o para una privación ilegal de la libertad. Entonces, sí tenemos que trabajar mucho todavía en los 3 ejes, que deben de ser las autoridades, que deben de ser la sociedad y que deben ser las comisiones de derechos humanos para la capacitación y prevención. Si no apostamos a la capacitación de los servidores públicos, vamos a seguir encontrándonos con recomendaciones incumplidas, recomendaciones guardadas, recomendaciones que trascienden de más de un sexenio. Estábamos visualizando en la Comisión de Derechos Humanos, emites una recomendación y se tiene un tiempo bajo la ley de responsabilidad de servidores públicos para sancionar a esos servidores públicos. Si se va a demasiado tiempo, pues ya no tiene una razón de ser ese documento tan importante. Que la ciudadanía también conozca que las recomendaciones son prueba plena,
que sirven para los juicios, que sirven para los casos por la vía jurisdiccional, para defender esas pruebas que están sustentadas en las recomendaciones. Hablabas, maestra, de lo que le debe las autoridades. Y yo creo que sí, a la sociedad le debe mucho. Me llama la atención, menciona, maestra, los tres ejes. Y habla de la sociedad. Una pregunta, perdón. ¿A la sociedad qué le tocaría hacer? Nosotros como sociedad, conocer los derechos, pero exigirlo. La gente ya no acude, no tiene una confianza. Es que no hay confianza, pues definitivamente no hay confianza. Sí, seguramente eso es lo que pasa. Si tú no confías en las instancias, si no exiges esos derechos, si no los vives a plenitud en muchos aspectos, esa parte se queda trunca, ¿no? Si tú tienes una recomendación y no la haces valer ante las instancias competentes, no haces que se sancione ese servidor público, pues ellos siguen atropellando la voluntad de las personas, siguen lastimando y lacerando lo más sagrado que tenemos, que son todos los grupos vulnerables. ¿Qué nos pasa en materia de discapacidad? No exigimos obras bien hechas, rampas, accesibilidad en nuestras calles, letreros, y muchas cosas que a ellos les faltan. Les quedamos a deber a nuestros adultos mayores en un transporte público digno, en que tengan también accesos a espacios importantes para que ellos puedan tener convivencias con adultos mayores. O sea, hay muchas cosas que los jóvenes también están demandando y que no tienen acceso, ¿no? Entonces, esa es la parte que como ciudadanía tenemos que responsabilizar a las autoridades que les toca hacer eso. Maestra, a nivel federal, ¿qué les toca ver exactamente a ustedes? Todas las recomendaciones, nosotros vemos todas las recomendaciones de autoridades federales y la Comisión de Derechos Humanos del Estado, todas las que atienden a locales, a los ministerios públicos locales, a todas las autoridades que aquí marcan el ámbito de competencia local y a nosotros las federales. Maestra, yo, y le voy a pedir una disculpa si toco un tema que no debiera, ¿no? Yo creo que hablar de derechos humanos y no mencionar a los 43 de Ayotzinapa, yo creo que no sería una entrevista completa, no sería una plática completa. Es un tema muy álgido. Todavía vemos el video de Aguas Blancas sin justificación y es sumamente doloroso. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿por qué México a estas alturas, donde hay una crítica internacional muy fuerte, donde están los ojos de todo el mundo puestos en México, donde vemos protestas y manifestaciones, ¿cómo es posible que pueda pasar esto? Claro. Algo que marca al territorio mexicano y a las autoridades son la impunidad, la corrupción, la complicidad, el silencio, y todo eso ha permeado en que este tipo de situaciones puedan ser tan delicadas y tan graves y que haya familiares que tengan tanto tiempo sin saber en dónde están sus hijos, que haya desapariciones forzadas, que son autoridades que están coludidas con la delincuencia. Definitivamente, me queda claro. Y que eso, pues lógicamente, ha manchado nuestro país. Yo creo que todos, cuando vimos al procurador de aquel entonces tratar de dar una explicación sin sentido y que además se cansó, yo creo que nos dimos cuenta de verdad que están coludidos y que es una tristeza que en nuestro México pase eso. Y lo más grave, mira, yo creo que también el dejar de hacer a veces es mucho más grave y muchas autoridades por omisión deberían de ser sancionadas. El no investigar, el no procurar justicia, el no dar los elementos, el no investigar, el no acudir a los lugares, el no hacer los dictámenes a tiempo, el no tener una cadena de custodia. Todo eso también ha lastimado mucho a las víctimas. El hecho de que no haya una procuración de justicia real en nuestro país. Y no se ve, en algunos casos no se ve que la vaya a ver, ¿verdad? Digo, tristemente. Sí, mira, desde que yo era presidenta de la Comisión de Derechos Humanos se hablaba incluso de darle dientes a las comisiones de derechos humanos, que no las recomendaciones fueran nada más llamadas a misa y que realmente se pudiera ejercer un mecanismo real de sanción hacia las autoridades que violentan a los derechos humanos y que realmente se buscaban mecanismos que pudieran evitar que las autoridades siguieran causando agravios en contra de la ciudadanía.
y no se ha encontrado un mecanismo real eficiente. Tenemos la vía amparo, tenemos otras instancias jurisdiccionales, pero que a fin de cuentas lo que vence al ciudadano es el cansancio de estar acudiendo a una instancia, de ver que no te resuelven, de dar otra vuelta, de nuevamente acudir, y de pronto dices, ya, lo voy a dejar. O definitivamente lo que hace la sociedad es hacer su propia investigación, arriesgar su propia vida, meterse ellos aportar las pruebas, ellos casi hacen el operativo, ellos te dan los números telefónicos, hacen un mejor trabajo a veces, ¿no?, que nuestras autoridades. Y eso es muy desgastante económicamente, muy desgastante para el agraviado. Sí, creo que son temas muy, muy interesantes. Maestra, vamos a hacer una pequeñita pausa, sí, claro que sí, y ahorita regresamos. Muchas gracias. Estamos aquí de regreso con la maestra Lucero Benítez, que de verdad es toda una institución, yo ya diría en México. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Yo me siento muy honrado. El tema de derechos humanos es sumamente delicado porque efectivamente falta esa coercitividad, esos dientes que quisiéramos que todos quisiéramos que las tuvieran. Yo creo que a veces hay que acudir a instancias internacionales, pero que desgraciadamente también es un poco tardado. Sí, fíjate que los derechos humanos, precisamente la Constitución habla de eso, ¿no?, de tener la posibilidad de apelar a instancias internacionales. Todos los tratados internacionales que ya han sido suscritos y ratificados por México son ley nuestra y forman parte de los derechos humanos. Entonces, muchos de los expedientes que se van a nivel internacional, sí, efectivamente, tienen un rezago a veces de muchos años, de 2 años, de 3 años, para que puedan darle cabida, para que puedan darle entrada. Y lógicamente, cuando ya se emite una resolución, pues ya muchas de las personas que fueron agraviadas o que son víctimas en esos expedientes ya perdieron esa confianza en las autoridades. Entonces, también es importante trabajar bien los expedientes a nivel local y a nivel federal para que no se tenga que buscar una instancia internacional y tocar tantas puertas y estar buscando una entrada de un expediente para que sea sancionado un servidor público. Pues lo ideal es que desde el primer nivel estatal se resuelva correctamente, en tiempo, rápido, así debería se cumpla la recomendación y... Así debería de ser. Esto es lo que siempre, cuando se dan capacitaciones en materia de derechos humanos, se trata de contextualizar al ciudadano de que debe de exigir a su autoridad local y agotar todas las instancias locales. Después se pueden apelar a las instancias federales. Estábamos platicando ahorita ya en corto, en privado, Gerardo y yo, de los asuntos más relevantes que tiene la Comisión del Estado de Morelos, y sí se vio el de las fosas. Se emitió una recomendación bastante importante y trascendente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay muchas autoridades que tienen procedimientos administrativos incoados y que deben de resolverse. ¿Se metió a la federal? La recomendación la emite la estatal, se agota la instancia estatal, y de ahí lo atrae la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la relevancia y sobre todo porque las mismas los quejosos y los agraviados y la misma universidad pedía que saliera del ámbito local porque tenían temor de que metieran las manos autoridades del Estado y que realmente no se llevara con una imparcialidad como debe de ser. Entonces, ellos pedían que fueran autoridades federales quienes vinieran a supervisar las exhumaciones, que ellos estuvieran al pendiente de cómo se llevaban a cabo las investigaciones de las fosas. Y se va a nivel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se emite una recomendación que yo creo que nuestro Estado la han tenido demasiado callado, que no se ha sabido de qué ha pasado con los procedimientos de investigación y con las sanciones correspondientes a esas autoridades. Entonces hay un área... Pero se puede hacer pública. Aquí el Estado debe de dar un seguimiento. Si legalmente la podemos hacer pública. Y todas las recomendaciones, por eso te digo, todas las recomendaciones y todo lo que emiten las comisiones de derechos humanos son públicos. De hecho, tú entras a pero deben ser públicos. Y tú puedes pedir a la Comisión de Derechos Humanos del Estado un informe. ¿Y a qué se debe que ha estado callado eso? ¿Los familiares qué hacen? ¿Por qué no? Yo veo que los veo preocupados.
y movidos. Sí, claro, y han seguido haciendo manifestaciones y todo. Sí, sí es un tema muy complejo. Yo no me refiero a que esté callado en el aspecto de que ya no se sigan haciendo las excavaciones, de que no se sigan haciendo las investigaciones, muchos tienen que ver con peritos forenses, muchos tienen que ver con peritos en criminalística, no, sino en qué ha pasado con la sanción correspondiente de los responsables, de las autoridades que estuvieron involucradas por omisión, de los que no sabían, pues, por qué no había una vigilancia de ese panteón, que era un panteón, por qué no estaba habilitado para ese tipo de trabajos, por qué se fueron carpetas de investigación sin concluir, y esos son personas que fueron depositadas en una fosa común, cuando todavía había familiares que estaban buscándolos y que todavía estaban dándole seguimientos a sus casos. Y como eso, bueno, también tuvimos el caso del socavón, se llevó a nivel federal, le tocó a la segunda vistaduría ya en la Comisión Nacional, ya hay recomendación ahí, está resuelto, y está en proceso de emitirse ya la recomendación sobre eso tan grave, porque perdieron la vida padre e hijo ahí en esto, y lógicamente es una vía de comunicación muy importante en el estado de Morelos. Una omisión grave. Una omisión de las autoridades que se les toca revisar, supervisar, ver con qué materiales, ver que realmente cumplan con las normas, porque realmente hay muchas normas. No, y además cuando ya sucedió, fueron más de 2 horas o 2 horas que... ¿Y por qué no hubo una...? Ponen pretextos absurdos, de verdad. Sí. Y es doloroso eso, ¿no? Y tantas cosas que salieron después, porque ya cuando se hacen ahora peritajes por todo el camino del Paso Express, pues ya se ven muchas irregularidades que lógicamente se detectaron y que debieron de ser, pues, así que prevenibles antes, y además supervisadas por las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por las autoridades locales, y no inaugurar una cosa que todavía no estaba, pues en el informe ante el Senado hay unas contradicciones, ¿no? Digo, se me hicieron graves los señalamientos que le hacen directamente al presidente de la República, ¿no? Que se le avisó que no estaba listo para inaugurar. Pero bueno, pues así, es un tema grave. Son muchos temas, ¿no? Y cada estado pues ha tenido ahorita sus situaciones delicadas, ¿no? Es que hablar de derechos humanos es, definitivamente, nuestra Constitución inicia hoy en día reconociendo los derechos humanos. O sea, es el sustento, es la base, ¿no? Y se supone que aspirábamos a que haya ese respeto de los derechos humanos. Claro, son prerrogativas que tenemos desde el momento en que nacemos y que están reconocidas en la Constitución y que además están elevadas a rango constitucional y, como dices, a tratados y pactos internacionales. Pero pues lo importante es que la gente los conozca, como digo, que los haga valer, que verdaderamente se puedan garantizar de que las autoridades no sigan incurriendo en responsabilidad, que sepan que cuando van a una comisión de derechos humanos lo que estamos nosotros revisando es la actuación de la autoridad, que tienen que acudir primero a la instancia y si la autoridad no los atiende adecuadamente, entonces pueden acudir a una comisión de derechos humanos y poner una queja en contra de ese servidor público. Lucero, ¿qué opinas de las comisiones independientes? Mira, ese fue un tema muy polémico, sobre todo porque... ¿Ayudan, no ayudan? Sí, bueno, claro. yo tu opinión. Yo al contrario, cuando a mí me tocó estar en la Comisión de Derechos Humanos, siempre tuve un gran reconocimiento por todas las organizaciones civiles. Creo que a veces ellos vienen a suplir y a hacer un mejor trabajo que muchas instituciones que son de gobierno. Entonces, es que yo creo que la desconfianza viene a que se trabaja con presupuesto del Estado, ¿no? Sí, claro. Mira, lo que hacen las comisiones independientes es que ellos bajan recursos, saben bajar esos recursos para ayudar a la sociedad. Nunca van a suplir a lo que es la Comisión de Derechos Humanos, porque la Comisión de Derechos Humanos lo que tiene realmente es que es un organismo autónomo, descentralizado, que su objetivo realmente es el visualizar las irregularidades que cometen las autoridades. Pero creo que las organizaciones civiles, la Comisión Independiente de Derechos Humanos hace un excelente trabajo de acompañamiento a la sociedad y de visualizar las cosas graves. Realmente nosotros nos enterábamos de muchas quejas por ellos.
Ellos hacían Es que hay el mucha gente que confía más en ellos, ¿no? Claro. Y nunca claro. hubo, bueno, contigo choques con ellos, ¿no? Yo vi que siempre hiciste un trabajo muy de puertas abiertas a tanto a esas comisiones como a todas las asociaciones. Siempre hubo, me tocaron administraciones anteriores de que yo fuera la presidenta, ser una trabajadora de la Comisión de Derechos Humanos y ver roces con la Comisión Independiente. Siempre era así como que sentían que era la contraparte y no un aliado. Y eso faltaba limar, ¿no? A fin de cuentas, hacen una labor muy importante. Ellos están dedicados realmente a visualizar muchas irregularidades que comete la ciudadanía y además no temen, hablan fuerte, hablan claro, hacen comunicados, me consta, realmente han hecho una labor importante y por eso es qué que bueno realmente que lo la así, gente qué bueno lo que lo busca. digas así y lo digas así, lo manifiestas así, porque sí, efectivamente hubo un tiempo en que como que pareciera como que era... Sí, si viene de la Comisión Independiente, como un grupo de choque o algo así, no, de ninguna manera. Yo creo que también es un juego que asumen a veces los medios de comunicación, de irte a decir, hoy la Comisión Independiente dice que ustedes no han visto este caso y que ellos ya, oye, resulta que, y les dicen a ellos, que la Comisión de Derechos Humanos dicen que ustedes, entonces realmente si tú te prestas a esa manipulación que puede existir, puede generar lógicamente una separación innecesaria cuando debemos de trabajar para un bien común, que es la sociedad. Y creo que aquí en el Estado hay una comisión independiente que hace un buen trabajo. Hay organizaciones de la sociedad civil que mis respetos por la labor que hacen sin recursos a veces. Están refugios de mujeres en Cuautla que a veces sin tener los recursos están apoyando a las víctimas, les dan acompañamiento jurídico, legal, psicológico y un hogar. He visto refugios también de menores y son organizaciones civiles quienes las sostienen y quienes van buscando recursos para poder ayudar a ese grupo vulnerable. ¿Lo que haces tú? Maestra, vamos a abusar de su tiempo y vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar porque definitivamente hay, aprovechando que está aquí. Claro que sí, muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Y bien, continuamos aquí aprovechando la presencia de la maestra. Muchas gracias. Lucero Benítez. Muchas gracias. Lucero, porque yo, gracias, me da mucha confianza y hemos trabajado con el equipo algunas cosas. ¿Qué responsabilidad o qué mensaje le mandarías a las nuevas autoridades que, en este cambio, lo que va a haber, yo diría tan esperado? O tan inesperado. No, que queremos, no, bueno, inesperado puede ser inesperado, pero me refiero a que esperado de que ya queremos un cambio. Si te das cuenta, a lo largo de todas las campañas siempre hablan del verdadero cambio, y ahora sí el cambio, y ahora sí vamos a cambiar, ¿no? Y bueno, las nuevas autoridades, ¿qué mensaje les darías tú en cuestión de derechos humanos? Mira, realmente yo veo muchas cosas positivas, como dices, veo ahora mujeres participando. Muchas mujeres. Debe de haber más impulso realmente esa igualdad de género en el aspecto de que hay mucha gente con la capacidad. Veo desafortunadamente también que están metiendo por rellenar muchos espacios políticos con gente que no tiene la experiencia o gente que está en ámbito artístico y ahora ya lo quieren meter a la política y tampoco se vale jugar con algo tan delicado como es la sociedad y sus necesidades, su necesidad de creer realmente en que esto va a cambiar, en que vamos a tener autoridades que velen por la sociedad. Entonces yo creo que sí, en ese aspecto, en materia de derechos humanos, sí se necesitan cruzar esos ejes rectores para ver el contexto social, las problemáticas ingentes que tiene la ciudadanía y qué es lo que realmente nos ha quedado de ver las autoridades que ahorita están, ¿no? Los municipios cómo están, tenemos unos municipios muy sentidos en la cuestión de la policía, no se ha podido realmente reorganizar lo que pudiera ser el mando único y las policías que son de proximidad, como ellos le llaman, y hay muchas propuestas que hacen los políticos de que no, pues ahora sí debe de ser todo de un lado y tener un solo mando, no, que ahora sí verdaderamente se tienen que dividir y tenemos que tener una policía de proximidad, una policía vial, una policía municipal.
tenemos muchas problemáticas en las cuestiones de vialidad, tenemos mucho desorden, la cuestión del agua ha sacado a la gente de sus casas a hacer marchas, manifestaciones en donde no podemos tener realmente una seguridad y una certeza que vamos a tener el vital líquido para todas las viviendas y que realmente no estamos aceptando hacer más casas y más espacios habitacionales, generando un caos después de agua, de las cosas que son de primera necesidad. Tenemos una problemática de la basura que no se ha podido resolver en muchos municipios, los tiraderos a cielo abierto, qué es lo que está pasando con la basura, de que vienen de hospitales y que pueden causar problemáticas de infecciones, de asuntos de salud, porque ya es un asunto de salud. ¿Qué es lo que está pasando también en las escuelas con el sistema educativo? Estamos con una autodestrucción que no nos queremos dar cuenta. Por donde le busquemos, o sea, si hablamos medio ambiente, pues vamos a hablar de tala de árboles, de zonas protegidas que se han invadido, si vamos a hablar de... Entonces, vamos a buscarle por todos los temas. Creo que es momento que las autoridades, regresando a tu pregunta, verdaderamente investiguen, analicen las comunidades, vean las necesidades, se planten verdaderas estrategias, que hagan verdaderos debates y no circos de denostación. Lo único que hacen es plantarse y decir, ese ha robado no sé qué, ese en su año hizo. Entonces, realmente no es qué pienso hacer yo, qué capacidad tengo de hacer yo, sino cómo atacar a la contraparte para quitarle posibilidades. Y no qué es lo que verdaderamente yo he estudiado de todo lo que yo tengo que hacer y ofrecérselo a la sociedad. Sí, definitivamente yo estoy muy de acuerdo contigo. Creo que también aquí hablaríamos de los 3 ejes, ¿no? Sí. Y a la sociedad yo creo que le ha faltado también involucrarse en la cuestión política, a la sociedad en general. Sí. Y yo creo que a veces nos molestamos, nos inconformamos y criticamos, pero no aportamos. Sí, tienes toda la razón. Y yo creo que el compromiso es también que la sociedad se involucre. Sí, claro. Yo tengo familiares en otros estados, cuando voy me hacían, lo voy a hablar con las palabras que me hacían burla de nuestro presidente municipal, que como un futbolista. Sí. Pero, pues le ganó a los políticos, y ahora que si pone a quien pongan, el punto no va a ser, el día que quede, si es que queda, sea la actriz, la artista, el futbolista otra vez, los votos, ¿de quién son? ¿No? Yo quisiera también que me dieras tu perspectiva ya con toda la experiencia que tienes, si México va a avanzar y si hay esperanza en una de verdad respeto a los derechos humanos. Pues esperemos que sí. ¿O es una utopía? No. Yo creo que sí ha habido muchos avances, yo creo que la ciudadanía ya cada vez se deja menos, que eso es muy importante. Si partimos de concientizar a la sociedad para exigir esos derechos, entonces vamos teniendo avances importantes. Cada vez los servidores públicos tienen más temor de no aceptar una recomendación, de no cumplir una recomendación. Esos dientes que les faltan a las comisiones de derechos humanos serían que verdaderamente comparezcan ante el Congreso del Estado los servidores públicos que no cumplen una recomendación o que la cumplen indebidamente. Entonces, que ya verdaderamente se hagan investigaciones administrativas donde se ponga de ejemplo vetar a un servidor público para seguir en un cargo, multarlo realmente, que devuelva lógicamente lo que le causa agravio a la sociedad, y entonces vamos a empezar a poner ejemplos. Lo que decías, de la recomendación es una prueba. Sí, sirve. Y sería una prueba para la sanción penal o administrativa. ¿No? Sí, sería genial. Si empezamos a visualizar esos ejemplos de que ya se inhabilitó a tal servidor público por haber cometido estos abusos y que fue derivado de una recomendación, entonces la ciudadanía va a empezar a tener más credibilidad y el avance va a tener más confianza y las demás autoridades que todavía están en funciones ya van a tener más cuidado de incurrir en violaciones y en omisiones. Claro. Es algo que siempre he sostenido, como la famosa pena ejemplar, ¿no? Claro. Que verdaderamente se traduzca en que cuando entregues un informe veas cuántos servidores públicos fueron sancionados, inhabilitados, multados,
retirados de su cargo simple y sencillamente por cometer abusos en contra de la ciudadanía. Y entonces ya vamos a hablar de otra cosa. Ahorita que mencionaba sobre la cuestión política, que creo que ahorita estamos en el tema, es el tema hoy en día. Pero vemos que los partidos políticos no voltean a ver al ciudadano conocedor, responsable, honesto, que a lo mejor algunos hayan sido funcionarios, yo te mencionaría a ti, por ejemplo, que digan, sería una excelente candidata, ¿no? Sí, es que... pero yo lo pensaría, ¿no? Es ahora, desafortunadamente, que nos vamos por un rating equivocado. Si eres famoso, entonces la gente va a votar por ti. Y la gente tiene una mala percepción de que una persona que ya tuvo dinero ya no va a venir a robarnos. Entonces, ¿por qué no votar por esa persona que ya no tiene el interés a lo mejor en lo económico? O piensan que es un voto de castigo hacia todos los partidos. También un voto de castigo. Pero como no es político, no es el político tradicional, voto de castigo a los políticos tradicionales, pero en perjuicio de nosotros. ¿No? Sí, también ese es un tema muy complicado de decir. La Constitución establece que tienen ese derecho, pero... Sí, y a lo mejor pueden ser buenos, o sea, nadie dice... Indudablemente todos que no podemos malos. descartarlos, hay gente muy capaz, no podemos descartarlos de antemano, ¿no? No, definitivamente no, pero desafortunadamente la política en eso se ha convertido, ¿no? En un circo muy grave para la ciudadanía, porque te llevas a todos entre las patas cuando no cumples todo eso que está en el prometido, cuando entras a un sistema y no te dejan tampoco trabajar y no puedes hacer las cosas, y entonces ya viene el volverte al sistema y que todas tus promesas que hiciste se queden sin cumplir, y la ciudadanía cada vez está más enojada, más descontenta, con menos credibilidad hacia lo que pueda hacer la política. Es muy complicado el tema de la política realmente. Yo creo que tienes razón, hay muchos hombres y mujeres que podrían hacer un muy muy buen papel y que podrían realmente dar la cara por todas las cosas que pasan, pero pues, no está tan sencillo llegar a esos esquemas. No, o simplemente los que intentaron por lo independiente, al menos a nivel federal. Bueno, también es otro tema, ¿no? Maestra, dos cosas. Una, cuando esté la recomendación del socavón, ¿nos podrías hacer favor de informarnos en qué sentido está? Si pudiéramos platicar contigo. Sí, ese sería un tema muy interesante, con muchísimo gusto. Vale la pena que la gente conozca lo que sucedió, qué es lo que hay detrás de todo, lógicamente, de ese Paso Express, que ha sido pues una vía de comunicación muy importante para el Estado y que realmente pues todavía la gente tiene hasta temor, ¿no? de utilizarla. Yo digo que se debería quitarle esa era una de las cosas que se había pedido, ¿no? Que esa valla de concreto que divide crea mucho más problema, mucho riesgo de a las velocidades que se manejan ahí. Y entre semana, a las horas pico, los locales de aquí de Cuernavaca, un tráfico. Y en las horas pico de los fines de semana, el los caminos proyecto centrales. Inicial, yo me acuerdo mucho cuando hablamos con mucha gente que vivía ahí por la zona, ellos decían es que realmente nos quieren tratar como ciudadanos de primera o de segunda, ¿no? O sea, los que vienen y tienen que pasar por el Paso Express, y entonces todos los demás definitivamente que nos vayamos por las orillas y por las laterales y estemos en el tráfico, y esto va a ser una cuestión y toda la semana vacío, toda la semana vacío, y no es algo justo y lógico, porque no estás entonces habilitando una vía. Y hay partes donde se percibe que están las tuberías y los desagües de aguas negras y están cayendo. Hay dictámenes. Contaminación impresionante. Sí. Y van a venir enfermedades. Sí, claro. Es un tema muy importante y te lo prometo que vamos a ver cómo va esa recomendación y poderles dar la información para que también pues conozcan qué hay a nivel federal, cuáles son los pronunciamientos que se hacen y que deberíamos todos estar muy al pendiente de eso. Te lo vamos a agradecer muchísimo. Sí, claro que sí. Y por último, para despedirnos, un mensaje en derechos humanos a la sociedad y a las nuevas autoridades, y a las que se van a ir antes de que vayan a hacer algo incorrecto. Sí, claro que sí. Pues miren, realmente... Fue muy mal pensado, ¿verdad? Creo. No, hay que pensar mal y acertar. Agradecer realmente a toda la gente pues que alguna vez tuvo la confianza en mi trabajo aquí en materia de derechos humanos. Falta mucho por hacer. Siempre vamos a tener una deuda pendiente con la sociedad
de eso que estábamos refiriendo de la credibilidad, de que ellos puedan tener un acceso a la procuración, un acceso a la justicia, un acceso a que verdaderamente los servicios públicos sean de calidad, que tú vayas a una consulta médica y te atiendan realmente de manera eficiente, de manera eficaz, de manera pronta. En todos los sectores creo que hay alguna inconformidad de parte de la ciudadanía cuando te ves topado con una autoridad insensible, con muchas limitaciones para hacer su trabajo a veces, falta de presupuesto porque muchas autoridades se quedan con el presupuesto en lugar de realmente habilitarlo para ejercer mejor su trabajo, y que esa es la deuda que tenemos a nivel federal, a nivel estatal, a nivel de derechos humanos, pero que tenemos que generar la conciencia en la sociedad para que sigamos avanzando, para que las autoridades no sigan incumpliendo con su trabajo, y que tenemos que levantar la voz. Ya tenemos que despertar a nuestros jóvenes, que tampoco pueden estar conformes de lo que pasa, como tú lo refieres, en la política y en la sociedad, y tenemos ya que despertar a esos jóvenes para que ellos empiecen a impulsar nuevos procedimientos, nuevos mecanismos. Hay muchos jóvenes que están saliendo de la licenciatura en Derecho y que tienen las ganas de trabajar y de cambiar las cosas. Sí, definitivamente sí. Sí. Hay un gran sector de jóvenes inquietos, que luchan, soñadores, se esfuerzan y muy estudiosos y muy brillantes. Como también hay otro sector que se ha quedado fuera de la productividad, pero que también es responsabilidad colectiva, ¿no? Y que los políticos que salen no crean que nunca van a ser juzgados. También eso es bien importante. Debe de hacerse una investigación, y que no vuelvan a tomar un cargo público nada más por tener fuero y por librarse, lógicamente, a tomar el presupuesto incorrecto, ¿no? Sí, bueno, tomar un cargo. O sea, ya buscan rápidamente un cargo para tener nuevamente el fuero y evadir, lógicamente, las investigaciones que hay jurisdiccionales en su contra. Entonces, eso también ya tenemos que cambiar eso. Si tú tienes deudas pendientes, si la ciudadanía te está exigiendo cuentas y tú no las puedes rendir, ¿cómo vas a ocupar otro cargo, y con qué cara vas a ocupar otro cargo si todavía ni siquiera has podido entregar transparentemente las cuentas? Entonces ya se tiene que ejercer. Hay un área aquí de una fiscalía anticorrupción que está dormida, que es la primera en violar los derechos humanos delante de hasta lo graban, como lo nombraron, hasta lo graban. Es totalmente absurdo que se tenga un área para visualizar las corrupciones que hacen los servidores públicos y que verdaderamente esté en manos de la misma gente del gobierno. Galloso pidió que lo destruyera, pero no, creo que no le quieren hacer caso a Galloso, no sé por qué. Pero bueno, eso sí, es totalmente absurdo, pero hay que continuar. Maestra, muchísimas gracias. Y un honor tenerte aquí, y de verdad una institución de derechos humanos. Muchas gracias. Y vamos a estar al pendiente de esa resolución y de todo lo que tú nos quieras comentar. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Gracias por su atención. Nos vemos. Hasta luego.